más ante estos micrófonos a nuestro amado pastor, maestro y compañero de milicia, Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor Carlos. Bendecido en esta noche. Es un privilegio nuevamente estar contigo y con los hermanos. Hoy vamos a tener, como tú dijiste, un estudio interesantísimo, la parte final, y sé que será de edificación para muchos. Esperamos en el Señor que los ojos del entendimiento sean alumbrados, y como le pasó a Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que la palabra, el Espíritu abra los oídos para que la palabra entre como es. Y amén. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, comparta la señal, y si tiene Biblia, saque su Biblia. Si no puede, escuche, ¿verdad? Y este programa va a quedar grabado para que otros puedan disfrutarlo. Pastor, este es el estudio número 6 de los rudimentos, ¿verdad? De la doctrina de Cristo. La primera parte, pastor, que fue la introducción, este es el 6, sí. Ya, la primera parte, claro, fue la introducción, y entonces hoy va a ser el último, y hoy vamos a tratar de cubrir 4 rudimentos que están mencionados en Hebreos capítulo 6. Así que vamos a comenzar. Voy a estar leyendo la escritura central en Hebreos capítulo 6, y el verso 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Quiere decir que la perfección no está en los rudimentos de la doctrina de Cristo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primer estudio, el primer rudimento que vamos a hablar, el arrepentimiento de obras muertas. Número 2, de la fe en Dios. Vamos a estar hablando de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos, ese ya lo estudiamos. La imposición de manos, esa ya la estudiamos. Y nos quedan estos dos que hoy también las vamos a estudiar: la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que estamos listos, pastor. Saluditos a Carlos Chalas, que también se conecta por ahí para estar con nosotros. Díganos desde dónde nos sintoniza, hermano, para que sepamos. Bueno, pastor, el primer rudimento que vamos a tocar es el arrepentimiento de obras muertas. Y el arrepentimiento para salvación eterna, es considerado una obra muerta o un rudimento, pues la salvación eterna no es por obras, es por gracia. Lo que sí es válido es el arrepentimiento para salvación diaria. Ese sí es válido, y la Biblia menciona en varios versos. Hoy no vamos a tocar todos, pero algunos, de lo importante que es el arrepentimiento, ¿verdad?, diario de nuestros actos, de nuestra relación con los hermanos. Pero en cuanto a salvación se refiere, es un rudimento, porque nosotros no nos podemos salvar eternamente por arrepentirnos, ¿cierto? Exacto. Es bien importante entender, pastor, que la salvación tiene 3 etapas, tiene 3 tiempos. Está la salvación eterna, que esa fue la que recibimos en la cruz del Calvario. Ajá. Está la salvación diaria, que esas son las cosas de las que Dios nos libra. En parte eso es una salvación. David pidió salvación muchas veces y no estaba pidiendo salvación eterna, estaba pidiendo que lo libraran de esto, que lo libraran de aquello. La salvación diaria, nosotros necesitamos esa salvación diaria, y hay espíritus, ángeles ministradores que trabajan a nuestro favor para mantenernos y protegernos. Obviamente ese servicio angelical está disponible cuando andamos en la voluntad de Dios, porque creo que sería difícil contar con un agente de ayuda si nosotros no estamos en línea con lo que el Señor manda. Y obviamente está la salvación futura, que esa es la salvación donde nos entregarán un cuerpo glorificado semejante al de la gloria de Él, conforme a Filipenses 3:21. Es decir, que hay 3 salvaciones. La salvación eterna, la salvación futura. En realidad nosotros eso no lo podemos tocar, porque eso es una jurisdicción donde nosotros no estamos envueltos. La salvación diaria sí nosotros estamos envueltos. Y por eso
es que a esa salvación se le llama a veces un rudimento, porque ya es algo que está consumado. La salvación está consumada, la de la cruz del Calvario. No podemos estar arrepintiéndonos todo el tiempo. Yo pienso que el arrepentimiento debe de venir cuando ofendemos. Si ofendemos a Dios, si ofendemos a una persona, ahí el arrepentimiento está en orden. Pero arrepentirse para que Dios salve, eso es un rudimento. Ya eso no aplica. Vamos a ver bíblicamente Hebreos capítulo 6, ahí mismo, siguiendo en el verso 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando de un creyente, ¿verdad? Creyente perfecto que ha recibido el Espíritu Santo y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. En otras palabras, si un creyente, después de haber sido sellado con el Espíritu Santo, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido los poderes del siglo venidero, cae por cualquier XY razón en una debilidad o en una falta de la carne, es imposible que sea renovado para arrepentimiento otra vez, que para que Cristo venga a morir en una cruz, porque ya con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. El arrepentirse en un caso como eso sería una obra muerta. Así es. Ya esto no aplica, ya no aplica. Dios no te va a salvar otra vez. Dios salva una sola vez, pastor. Exactamente. Fue una ofrenda, fue un sacrificio y fue una sola vez que nos salvó, y la palabra dice que nos salvó para siempre. Amén. Nuestro estatus de salvo no cambia bajo ninguna circunstancia. Lo que sí puede cambiar es la protección angelical, la adquisición de recompensas, porque una persona que no anda conforme a la voluntad de Dios, pues está arriesgando su vida y su vida física, y está arriesgando la recompensa que podría recibir. Quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, pastor, un predicador que diga, pase al frente, hermano, y arrepiéntase para que usted sea salvo eternamente, es un rudimento. No se puede aplicar eso, está incorrecto, porque la persona se puede arrepentir de sus actos. Claro, hay arrepentimiento en un alumbramiento, en una conversión, pero no es para salvación eterna, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Exacto. Mire, pastor, hay mensajes que se predican en iglesias que traen una convicción tan fuerte que al final del mensaje pasa un montón de gente al frente. Pero mire, le garantizo que las personas que pasan al frente es porque sintieron que habían perdido la salvación y pasaron para nuevamente ser salvos. Y sin embargo, si el mensaje trata con el perdón, si el mensaje trata con cualquier aspecto de nuestro carácter, sería apropiado que la persona se arrepienta si se identifica con una de esas cosas que la palabra a través del Espíritu le está señalando. Pero pasar al frente para ser salvo otra vez, eso es sujetar a Jesucristo a vituperio y ponerlo en vergüenza. Eso no debe de ser. Dice que es imposible crucificar de nuevo a Cristo. Es imposible, no hay manera. Si todo ese pasaje que tú acabas de leer ahí, cuando dice que una vez gustaron del don celestial y recayeron, es imposible que lo vuelvan a salvar otra vez. Entonces tendríamos que llegar a una conclusión. Si pecan y se perdieran, ¿se pierden para siempre? O si pecan, sencillamente su estatus de salvo, que es el caso, no cambia bajo ninguna circunstancia. Entonces podemos decir que una persona que recayó no pierde la salvación, pero puede perder su relación con Dios, su comunión, su limpia conciencia. Ahí es donde, que es otro tema, aplicaría la disciplina, porque si es hijo de Dios, entonces Dios lo disciplina, lo corrige y lo azota para que salga de esa conducta o de esa mala conciencia, pero no para que vuelva a tener la salvación eterna, porque la salvación eterna, una vez dada, no se pierde. Y eso, hay gente que dicen, por ejemplo, yo he escuchado predicadores y creyentes que dicen, todavía esa sangre está fluyendo. No está fluyendo ya. Ya esa sangre fluyó en aquel día del Calvario. Ya esa sangre se secó.
hizo su trabajo, nos salvó eternamente con una sola ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Amén. No hay tal cosa como que la provisión de la salvación está disponible 24 horas al día para que la persona peque y se pierda y vuelve y se arrepienta, peque y se pierda. Hay cristianos que viven perdidos, salvo, perdido, salvo. Eso es imposible. Claro. Entonces, ¿cuál es en sí el arrepentimiento válido? Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero esa salvación no es la salvación eterna, es como hablaba el pastor Eladio, es la salvación diaria. El arrepentimiento, cuando Dios produce tristeza, cuando el Espíritu Santo te contrista, te redarguye, te constriñe, esa tristeza que es según Dios te va a llevar a que te arrepientas de lo que tú has hecho, te arrepientas de tu condición, de tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu hermano, pero te lleva a salvación, no salvación eterna, te lleva a una salvación de lo que hiciste, de lo cual te estás arrepintiendo. Dice, produce un arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse. En otras palabras, otra versión dice, te va a producir un arrepentimiento tal que no te vas a arrepentir de haberte arrepentido. Dice, porque la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza del mundo que te produce muerte, pero estamos hablando hoy de la tristeza según Dios, que te produce un arrepentimiento. Pastor, yo he experimentado momentos cuando el Espíritu Santo me trae una convicción de arrepentimiento, de algo equivocado que yo he hecho y me arrepiento y me salva de esa situación y termino no arrepintiéndome de haberme arrepentido porque me salvó. Exacto, el gozo de la salvación. El salmista David una vez dijo, devuélveme el gozo de la salvación. No dijo devuélveme la salvación, dijo devuélveme el gozo. Cuando nosotros pecamos voluntariamente, pastor, lo que hacemos es que atentamos contra la paz de Dios en nosotros. El Espíritu Santo se contrista y entonces viene una tristeza a nuestra vida, que esa tristeza troncha la comunicación con Dios y entonces nos sentimos vacíos, nos sentimos como que sabemos que hicimos algo malo y estamos ahí en esa convicción de que estamos algo me va a pasar, algo me va a pasar. Expectación. Tiene la expectación de juicio que dice Hebreos. Esa expectación de juicio para una persona que peca voluntariamente se hace patente. Lo obvio, lo natural, lo correcto, por así decir, es que tratemos de no pecar contra Dios ni contra nuestro prójimo, porque si lo hacemos, arriesgamos perder la paz de Dios, pero no la salvación. Así es. Bueno, así que ese es el primer rudimento, el rudimento del arrepentimiento de obras muertas. Hay que dejarlo, predicadores, pastores, si usted nos está escuchando, no ministre de esa manera. Si usted quiere traer la iglesia a un convencimiento, háblele de que se arrepientan de la condición, de su relación con Dios para que vuelvan a restablecer, para que vuelvan a reconciliarse, es la palabra correcta, porque ya Dios se reconcilió con nosotros, pero nos toca a nosotros constantemente reconciliarnos con Dios a través de la palabra. Pero lo que sí hay que arrepentirse es diariamente, naturalmente, de nuestros actos, de alguna mala información o mala conciencia. Ahora, vamos a pasar, pastor, al segundo rudimento que llama la Biblia, que le llama la fe en Dios. Y alguien nos podría estar preguntando, bueno, ¿y cómo tener fe en Dios? ¿Cómo llamarle a la fe en Dios un rudimento? Si eso es bonito, claro que sí. Pero lo que está tratando de aquí a decir es que la fe en Dios es considerado un rudimento, ya que en el antiguo pacto el hombre era justificado por su fe, por su conducta, pero ahora en el nuevo pacto somos justificados por la fe de Cristo. En otras palabras, tener fe en Dios es elemental, es rudimentario, porque ya usted tiene la fe de Dios por dentro. Entonces, si yo te digo, hermano, tenga fe en Dios, estoy desconsiderando que usted ya tiene el don de la fe por dentro. Y si usted tiene el don de la fe, lo que tengo que decir, hermano, usted tiene ya la fe, actívela. La fe se activa por el oír la palabra. Exacto, conforme a Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, dice. Y esto es específico. Y esto, o sea, ¿qué es esto? Esto es la fe y la salvación por ende. Es don de Dios.
y no es por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, la fe es una jurisdicción nuevamente, que es Dios quien opera con esa fe. Y nosotros operamos con la fe de Él, pero no con nuestra fe, pastor. Me imagino que va a leer a Habacuc 2:4. Sí, dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren ese detalle importante. Ahora, pastor, vamos a leer a Romanos 1:17 para ver esa cita, pero veamos el cambio que el apóstol le pone. Dice Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito allá en Habacuc, ¿no? El justo por su fe vivirá, pero aquí dice, mas el justo por la fe vivirá. Pablo le da ese cambio porque ya está después de la cruz y ya entiende que los cristianos, los hijos de Dios, poseemos la fe de Cristo. Exacto. Es interesante, pastor, porque estamos hablando de dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y fíjese, la palabra ahí nos dice que dejemos eso de la fe. Pero ¿cómo yo voy a dejar la fe? Si yo soy salvo por fe. El asunto es que la fe cambió. La fe tiene un aspecto ahora mucho más poderoso que antes. Y mire, no es que menospreciamos la fe que había en el viejo pacto, porque Dios la honró siempre. Pero vamos a leer, voy a leerle aquí a Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mire qué interesante esto. Pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley. O sea, que en el periodo de la ley, la fe no había sido revelada. Entonces después dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahí específicamente te explica y te dice que el sacrificio de Cristo trajo la revelación de esa fe de que estamos hablando. Que es una fe, no es la fe mía, es la fe de Él. Y por esa fe, ese don me lo dio Él para yo utilizarlo. Y estoy seguro que la fe del nuevo pacto definitivamente opera diferente a la fe del viejo pacto. Hay muchos versos, pastor, acerca de esto. No tenemos tiempo hoy para cubrirlo todo, pero hay muchos versos que, por ejemplo, la fe, dice Pablo, le habló a Timoteo, a Tito, hablando de la fe una vez, la fe común, la fe una vez dada a los santos. Esa es la fe de Cristo, la fe de los escogidos, la fe de Jesucristo, la fe del evangelio. Todo eso es el don de la fe. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa fe no estaba en el antiguo pacto. Por eso se decía el justo por su fe. Pero ahora dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto, hablando de la fe del medio, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y el apóstol Judas también habla de la fe una vez dada a los santos. Se da una vez. Específicamente, es lo mismo que la salvación. Dios no da las cosas, pastor, dos veces. A nosotros nos dan las cosas. Hay veces que nosotros fallamos y lo que teníamos que nos dieron se opaca, pero está ahí porque en el momento que reconocemos nuestra falta y abandonamos eso y comenzamos otra vez a caminar en la senda, vuelve nuevamente el Señor a trabajar con nosotros como es debido, ¿verdad? Hay un verso que yo pensaba antes que aplicaba para los pecadores que no tienen a Cristo. Ajá. Pero fíjese, decía, Dios no oye a pecadores. Entonces después dice, pero si alguno se arrepiente, a ese oye. Y yo decía, pero entonces no puede ser un hijo de perdición. Son los hijos de Dios, pastor, que a veces nos desviamos como ovejas, como decía Isaías. Y entonces, al hacer eso, perdemos la dirección y al perder la dirección, pues perdemos todo el beneficio, perdemos el servicio angelical. Y hay veces que Dios en su misericordia nos sigue cuidando, pero tenemos que andar en su camino para poder disfrutar de todas las promesas de este glorioso pacto. Hay un detalle interesante, pastor, en esto de la fe. Por ejemplo, me viene a la mente cuando Jesús en muchos momentos se refirió en su ministerio, mujer de poca fe. No he visto tanta fe en Israel.
si tuvieren fe como un grano de mostaza. Hablaba de niveles de fe, porque no había muerto, no había llegado, porque él era el autor y consumador de la fe, pero no había muerto, no había resucitado. Pero una vez Cristo muere y resucita, ya no hay medidas de fe. Ahora es la fe de Cristo, la fe don. Lo que ahora sí hay son débiles en la fe o los que están firmes en esa fe don, pero ya no hay grados de fe, es la fe de Cristo. Y cabe mencionar que en el antiguo pacto el grano de mostaza, poca fe, hombres de poca fe, no he hallado tanta fe. Esos eran cantidades, fe en diferentes grados, pero esa era la fe del hombre. Sí. Que es la que dice Habacuc, su fe, la fe del hombre. Ahora no, ahora es la fe de Cristo. Ahora tu fe va a llegar tan lejos como tú quieras, tan lejos como tú le permitas al Espíritu Santo. La fe va a llegar bien lejos. Y obviamente, como tú decías, hay débiles en la fe. Hay gente que están muertos en la fe. Ellos, pues para ellos la fe como si no existiera. Sin embargo, la persona que sabe explotar ese recurso se da cuenta que puede llegar muy lejos con la fe de Cristo. Y esa es la fe que queremos, pastor. Y dice que la fe es por el oír por la palabra, ¿verdad? La fe, eso es lo que activa la fe. Exacto. Bueno, vamos al tercer rudimento en esta noche. Ya tocamos el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, y ahora vamos al juicio eterno. Dice, hay una diferencia entre el juicio eterno que fue consumado en la cruz y el tribunal de Cristo o juicio venidero pautado para recompensas. Son dos cosas distintas. Entonces, para ver esa diferencia, tenemos que vamos a ir a la palabra, por ejemplo, Juan capítulo 16, Juan capítulo 16 y el verso 8 al 11 dice, y cuando Él venga, hablando Jesús del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hubo un juicio que se ejecutó en la cruz del Calvario, que cuando viniera el Espíritu Santo iba a traer convicción de ese juicio. Y en ese juicio se destruyó Satanás. En ese juicio el pecado fue condenado en la carne. En ese juicio la ley y lo que nos condenaba era quitado de en medio. Y en ese juicio la salvación eterna fue manifestada por la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir que el juicio eterno, como se predica hoy, por ejemplo, pastor, usted y yo tenemos conocimiento de las veces que los pastores, ¿verdad?, que no tienen este conocimiento, se paran en las congregaciones y dicen, mire, si usted no viene a Cristo en el juicio eterno, su alma se va a perder. Y entonces ponen en tela de juicio la salvación eterna de esa persona, llamándole que no se sabe si es salvo en el juicio eterno. Pero el juicio eterno, número uno, no estuvo en nuestras manos decidir, ni en ningún pastor, ni en nuestros actos, ni obras. El juicio eterno estuvo en las manos de Cristo. Ahí fue que se consumó el juicio eterno y el destino de nuestras vidas fue determinado en la cruz. Nuestra vida eternamente fue declarado y confirmado cuando Cristo murió y resucitó. Amén. Fíjese, pastor, que en la cruz, mediante la muerte de Cristo, cuando expiró, por ejemplo, se cumplieron 33 profecías de un fuetazo. Ahora, en Juan 12:31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora explica cuál es el juicio. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Tremendo. Siempre que se habla de juicio, estamos pensando que no, que se lo va a llevar Satanás, que esto, que aquello. Ya Jesús, antes de llegar a la cruz, dijo, miren, como quien dice, ahora ya mismito es el juicio de este mundo y ya mismito Satanás va a ser echado fuera. No fue que lo echaron fuera y lo llevaron allá al lado del garaje, no. Lo sacaron destruyéndolo. Hebreos 2:14 claramente dice que
Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte mediante su muerte. Entonces, el juicio, parte de ese juicio es tener a Satanás presente. Cuando una iglesia tiene a Satanás presente en su boca, en su prédica, está diciendo que Dios todavía no ha ejecutado el juicio. Y entonces por eso es que los creyentes creen en el juicio, pastor. Por eso es que creen en el juicio, porque se le habla más del diablo que de Dios en las iglesias. Los púlpitos abundan hablando de las tinieblas y del diablo y de Satanás, pero no le hablan a la gente de la posición que tienen, de la posición de las promesas que recibieron, de la tremenda servicio que hay para ellos. Tenemos que hablar de esos beneficios, porque nuestro llamado es a edificar, no es a asustar a la gente. Por eso es que los hermanos, los creyentes, no se consideran salvos, tienen que esperar hasta el juicio eterno. Allá es que se sabe, al final es que se sabe si soy salvo o no. No, ese juicio que está al final, que es el tribunal de Cristo, que es el que vamos a hablar más adelante, no tiene que ver nada con el juicio eterno. Una cosa es el juicio eterno y otra cosa es el juicio venidero, el tribunal de Cristo. Juicio eterno estuvo en las manos de Dios, de Jesucristo, y él ya, cuando él dijo consumado es, quedó confirmado quién será salvo. La gente no es salva eternamente ahora por portarse bien y pasar al frente. Es como otra cosa, pastor. La gente no, Dios no escribe su nombre en el libro de la vida cuando pasan al frente, como dicen en muchas congregaciones. Oh, hermano, pase al frente que Dios tiene su lápiz y va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Dios no está escribiendo nombres ahora. Ya Dios lo escribió desde antes de la fundación del mundo. En la muerte de Cristo viene a confirmar y a salvar a aquellos que ya estaban escritos desde antes. Pastor, si los nombres se borraran, ya las páginas estarían tan demacradas de tanto borrón. Y lo vuelvo a escribir. Usted ha borrado en un papel a veces. Si borra un poquitito, sí, y después borra otro chipito, echa a perder la página. Sí, ¿y qué pasa? Que los cristianos de hoy piensan eso. Ellos no saben que fueron y que ellos son, como dice Hebreos 12, la congregación de los primogénitos inscritos en el libro desde antes de la fundación del mundo. Inscrito no es escrito, es grabado ahí. Es registrado. La palabra inscripción, registrado. Eso de que borran y que, porque ven un verso en Apocalipsis y lo que el verso de Apocalipsis dice es, y no borraré su nombre del libro de la vida. Afirmativamente. Sí, exactamente. Yo pienso que hay mucha desinformación, sí, y esa desinformación es la que le está causando esa inseguridad que sienten los creyentes por todas partes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 24, Lucas hace una declaración de una ministración que hizo el apóstol Pablo mientras disertaba ya en Hechos 24, 25 ante Félix. Y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo estuvo disertando delante de Félix de tres aspectos: del dominio propio, de la justicia y del juicio venidero. Ahora, ese juicio venidero, pastor y hermanos que nos escuchan, ese juicio venidero no es el juicio eterno, porque el juicio eterno ya fue confirmado, ya fue declarado, manifestado en la cruz. El juicio venidero es uno que no ha llegado. Es un juicio, es un tribunal donde vamos a estar delante de ese tribunal para recibir recompensa de acuerdo a nuestras obras. Porque fíjese, la salvación no es por obra. Quiere decir que no vamos a recibir recompensa para salvación eterna. Es recompensa para un tribunal, para un juicio venidero, el cual seremos recompensados por Dios mismo o sufriremos pérdida en cuanto a recompensa. Exacto. Hay que entender, es que son tantas cosas que un cristiano tiene que entender, pastor. Sí. A veces yo veo la forma tan triste en que se pierde el tiempo en los púlpitos de hoy. Los cristianos no saben nada, pastor.
No saben nada. No conocen su salvación. No conocen su posición. No saben que Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo, que eran ovejas, que Dios los llamaba por su nombre y ellos respondían. Gloria no saben. Entonces, al perder la noción de todo esto, lo que se gesta es un cristiano inseguro que está en la iglesia perdiéndose todos los días y salvándose el próximo día. Qué pena. No debe de ser así. Sí, así es. Entonces, hay otro verso en Hebreos capítulo 9, verso 27, hablando de este mismo juicio. Hebreos 9, 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que el juicio viene después, no viene estando en la vida. Y para confirmar eso, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí es donde también los predicadores hierran, porque dicen: hermano, hay que comparecer, vamos a comparecer ante el tribunal, y ahí es que se sabe quién es salvo o no. No, mi hermano, este tribunal de Cristo no tiene nada que ver con salvación o perdición. Es más, los únicos que vamos a estar en ese tribunal somos los salvos, porque ningún perdido va a estar ahí, y vamos a estar ahí para recibir recompensas según hayamos hecho mientras estábamos. Quiere decir que va a ser después de la muerte, ¿verdad, pastor? Exacto, y precisamente no estoy muy seguro, pastor, si el tribunal es simultáneo o si el tribunal es individual. No estoy muy seguro de eso. Sí. Lo que sí sé es que cuando la persona, pues mientras estaba en el cuerpo, significa, pues mira, cómo te portaste, qué hiciste, qué trabajo hiciste por el reino, qué trabajo hiciste por el evangelio, qué trabajo hiciste por las almas que estaban sin conocer a su Señor, que no se habían reconciliado. Pienso yo que ahí habrán muchas sorpresas, pastor. Wow. Ahí van a haber recompensas por sostener y sujetar el cuerpo. Hay recompensas hasta por un vaso de agua, pastor, hay recompensas. Sí. Por un vaso de agua fría, dice Lucas. pero no podemos pensar que ese es el juicio, ese es el tribunal para nosotros, que indirectamente es el juicio, pastor. Sí. Pablo lo llamó correctamente. Pablo dijo: ante el tribunal de Cristo. Imagínense usted que venga, Cristo es el abogado, Él es el defensor, Él es el juez, Él es todo en ese tribunal. Y si Él dio sangre por nosotros, pastor, resultaría absurdo que después que me salvó con una sola ofrenda, yo llegue a un tribunal con Él y Él me diga: no, tú no vienes, tú te perdiste. Entonces, ¿qué hizo? ¿Para qué sirvió lo que hizo? Y ese tribunal es para entrega de recompensas. Ahí muchos van a irse avergonzados, pastor. Sí. Ahí hay otros que van a salir con una amplia y generosa entrada. Pero hay unos que se van a alejar avergonzados, porque lo que hicieron fue que enterraron el talento y no hicieron nada. Y entonces, pastor, está hablando ahí de gente salva, ¿verdad? Todo lo que estoy hablando ahí es salvo. Ahí no hay gente que se pierde. Son todos los hijos de Dios que hoy día o están dando fruto o están andando jugando a la religión. Wow. Una de estas dos. Y entonces, gente salva que se alejarán avergonzados, salvos eternamente. Otros tendrán amplia y generosa entrada. Allá en primera carta a los Corintios 3:10 en adelante, Pablo habla de que edifiquemos con oro, plata y piedras preciosas, ¿verdad? Pero también habla de madera, heno y hojarasca, y que cada obra será probada, y que si sufre pérdida, entonces será salvo, aunque así como por fuego, pero no recibe recompensa. Esos son salvos sin recompensa. Lo dice claramente. Dice: si la obra de alguno que edificó no permaneciere, la obra será destruida por el fuego de la prueba que manda el Señor para probarla. Pero después dice: si bien él mismo será salvo así como por fuego. Quiere decir que la salvación no tiene nada que ver con obra. Tú eres salvo, pero estamos llamados a ser salvos con recompensa. Exactamente. Pastor, y si alguien está, voy a hablar ahora a los pastores y ministros.
Si alguien está llevando su ministerio con rudimentos, con obras de la ley, con esfuerzo humano, ahí es donde Pablo dice que lo consideran madera, heno y hojarasca. Para los ojos de Dios, cuando eso pasa por el fuego, eso no tiene ningún valor, porque está tratando con rudimentos. En la fe no hay eso de duro trato del cuerpo, pastor. Ahí no hay sacrificios, ahí no hay indulgencia, ahí no hay ningún tipo de esfuerzo para alcanzar algo de Dios. No hay nada de eso. Dios honra la fe. Dios honra el creer. Eso es lo que Dios honra. Obviamente todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor primeramente, pero lo hacemos también y tenemos que saber que vamos a recibir recompensa por todo lo que hagamos. La Biblia le llama duro trato al cuerpo que no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más que la gente se santifique y se santifica, si se descuidan, el perro viene y los muerde otra vez. Así es como sucede. Entonces, pues ahora vamos a tocar el último y final punto, rudimento, que es la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es considerado en la Biblia como un rudimento, ya que por haber resucitado juntamente con Cristo, cuando Él murió y resucitó, no podemos poner en tela de juicio si vamos a ser resucitados o no en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, hay personas que dicen, bueno, no se sabe si usted es salvo o no, ni no se sabe si usted va a resucitar o no. Hay que ver hasta el final. Eso es un rudimento. Porque si Él resucitó con Cristo hace 2000 años, Él va a resucitar de los muertos en la segunda venida. Y la Biblia, mismo, pastor, es un desconocimiento, y por ese desconocimiento es que se cree como se cree. Vamos ahí a Colosenses capítulo 2 y el verso 12 dice: sepultados con Él en el bautismo. Este bautismo no es el de agua, hermanos. Está hablando aquí el bautismo de su muerte, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Entonces ya nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo en su primera resurrección. Ahora, amén. Es un rudimento decir, hermano, no se sabe si usted va a resucitar o no allá en la resurrección de los muertos, porque usted tiene que ser fiel hasta el final. No, hermano, si yo resucité con Cristo en su resurrección de su muerte y resurrección, entonces yo también voy a ser resucitado entre los muertos. Eso es lo que hace la fe de Cristo, pastor. La fe de Cristo nos da seguridad, nos da apoyo emocional y moral para nosotros entender que Dios nos entiende, pastor. Él es un sacerdote que se sabe compadecer de nuestras debilidades. Sí. Hay personas que piensan que sus debilidades lo van a destituir del reino. Mire lo que dice Colosenses, el capítulo 3, en el verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero es que para comenzar hay gente que ni creen que fueron resucitados con Cristo. Y entonces es importante, creyente que me estás oyendo en esta noche y que me estás viendo. Es más, escríbelo ahí. Yo fui resucitado con Cristo. Eso es, vamos. Porque si fuiste resucitado con Cristo, eso es oficial, que cuando Él venga, tú vas con Él. No hay uno de sus ovejas, pastor, ni una de sus ovejas que se va a perder. Todos los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo se van, con o sin recompensa, pero se van. Fíjese, pastor, que esos dos rudimentos van de la mano, juicio eterno y resurrección de los muertos, porque ponen en tela de juicio la salvación y la resurrección de los hijos de Dios. Y entonces no se puede, hay que estar claro. Fíjate que María o Marta le dijo al Señor, si hubieras llegado, Lázaro no hubiera muerto. Y entonces él le dijo, tú sabes que si tú crees, él vivirá. Entonces ella dijo, sí, yo creo en la resurrección, que él va a ser resucitado. Quiere decir que eso lo creía. Sí, es una doctrina bíblica, pero hay algunos que lo ponen en tela de juicio.
Hay algunos que dicen, pórtese bien, hay que ver si usted va a resucitar o no con Cristo. Hay que ver si usted va a estar en el juicio, cómo lo van a llamar, si va a ser salvo o perdido. Y entonces el cristiano no sabe su posición hasta que muere. Y entonces por eso es que la salvación es tan frágil. La desventaja de eso, pastor, es que hay creyentes que viven angustiados por eso. Hay hijos de Dios que están en las iglesias y por causa de los mensajes que se están predicando de ese púlpito, su salvación es puesta en juicio, mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje. No se les enseña a luchar con la carne. Los tienen luchando con el diablo, el personaje. Y no es con el diablo personaje, es con el diablo personalidad que está incrustado en cada uno de nuestros cuerpos. Por eso es que nosotros tenemos que conocer a Satanás, que hizo una obra en cada cuerpo y en cada mente y dañó de tal forma que en realidad, pastor, el diablo no hace falta. Lo tenemos por dentro en la carne, en los pensamientos de ahí. Bueno, del corazón del hombre que sale todo lo malo, como decía Jesús. Sí. Pero si no se les enseña eso, entonces no están luchando contra su carne, no están peleando legítimamente, sino que andan con rudimentos y con esfuerzos humanos y con duro trato del cuerpo, tratando de neutralizar algo que es inneutralizable, porque la carne será diabla hasta que salgamos de ella, pastor. Así Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que luchar con Satanás, que está dentro del cuerpo. La personalidad, no el personaje. Así es. Bueno, y el último verso está en primera carta a los Corintios 15, 52. Hablando de la resurrección, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir que viene una resurrección, es inevitable esa resurrección. No se puede poner en tela de juicio, no, usted no puede escuchar ningún predicador que le diga, si usted no se arrepiente, no va a resucitar cuando Cristo venga. No, si usted es un hijo de Dios y usted cree en Jesucristo, es porque usted fue sepultado, bautizado en su muerte, resucitó juntamente con Cristo y usted tiene derecho a la resurrección de ese cuerpo, porque Dios pagó un precio por ese cuerpo. Ese Amén. Cuerpo lo compró con precio de sangre y nosotros tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esa es la primera resurrección, pastor. Sí. Lo dice en Apocalipsis, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Eso. Porque mira, la segunda resurrección, eso es la segunda muerte, eso es para los injustos que se levantarán. Dios los juzgará y como dice Pablo en Romanos capítulo 9, son vasos de ira preparados para destrucción. Al igual que Satanás fue destruido, todos los vasos de perdición también serán destruidos. Eso va a ser un buen estudio, pastor, acerca de la destrucción de Satanás. Un próximo estudio para el próximo año. Lo podemos traer este año que entra. Este año nuevo que entra. Bueno, yo quiero saber si usted fue edificado. ¿Qué fue lo que usted aprendió en esta noche? Póngalo ahí a ver qué fue lo que usted aprendió con este estudio. Si usted aprendió que el arrepentimiento para salvación es un rudimento, si usted aprendió que la fe en Dios también es un rudimento porque usted tiene la fe de Dios, ponga ahí y escriba si usted entiende que el juicio eterno ya se efectuó y que lo que estamos esperando es el juicio venidero para recompensa. Y ponga ahí también si usted entiende que ya resucitó con Cristo y que también será resucitado en su venida con un cuerpo incorruptible. Qué lindo va a ser ese cuerpo, pastor. Amén. Dice que será semejante al de la gloria suya, Filipenses 3:21. Qué lindo, gloria. Saludos a Tati Peralta, también a Mangret Balanta, Doris Patalano, nos está escuchando, a Javier Parra, a Glenda Vélez y muchos otros que están por ahí. Saludos a todos ustedes y les damos las gracias por haberse conectado. Tremendo, pastor, tremendo estudio. Yo sé que los hermanos fueron edificados y damos gracias a Dios porque sabemos que la palabra no retorna atrás vacía, sino que va y hace lo que tiene que hacer. Bueno, comparta la señal con los suyos.
y esperamos que este estudio haya sido de edificación. Gracias, pastor, por siempre su disposición en enseñarnos la palabra, y nos veremos, será hasta la próxima próximo estudio que estaremos nuevamente. Quiero feliz Navidad a todos, también un próspero año nuevo. Esperamos cosas nuevas, pastor, este año. Sí, cosas lindas ministerialmente y también en nuestras vidas. Esperamos muchas cosas buenas, milagros de todo tipo. Amén. Y salud, sobre todo salud. Así que gracias a todos y son muy bendecidos. Lo dejo, pastor. Qué tremendo. Gracias, pastor. Bueno, el próximo domingo va a ser nuestro último